Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este largo estudio que estamos haciendo en el libro de Romanos. Hoy día nos vamos a dedicar al capítulo 11, en el que espero amistarme de nuevo con Pablo. Vamos a tratar de cubrir el capítulo entero. Son 36 versículos, así es que manos a la obra. Vamos, vamos ya. Eh, y vamos a comenzar entonces desde el versículo 1 como es estándar. Comienza diciendo Pablo entonces en este... A ver, hagamos una recapitulación primero. Pablo viene desde el comienzo de la carta argumentando que los gentiles e Israel en realidad están en pie de igualdad delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Los gentiles, rechazando a Dios, eh, se dedicaron a adorar falsos dioses y eso los llevó a la bancarrota moral. Por otro lado, Israel, conociendo el verdadero Dios y habiendo recibido la Torá, eh, en realidad no practica la Torá y eso lo coloca en la misma situación que los gentiles. Y para resolver el problema de Israel y de los gentiles, Pablo recurre a argumentar que la solución para el pecado está fuera de la ley y usa el ejemplo de Abraham. Así es que Pablo en realidad constata que no es necesario recurrir a la ley para resolver el problema del pecado está fuera del marco de la ley y por lo tanto está al alcance tanto de judíos como de gentiles. Hasta ahí muy bien. Pero luego Pablo da un paso adelante en su argumentación y comienza a argumentar que en realidad con la llegada del Mesías, con la llegada de Cristo, la ley es sustituida por el Mesías. Y ya el, este, este nuevo pueblo formado por judíos y gentiles ya no debe aferrarse a la letra de la ley, sino que debe ser guiada por el Espíritu de Dios, que es también el Espíritu del Mesías. Así es que, claro, y eso lo hace básicamente porque lo que quiere evitar Pablo es que los gentiles se circunciden. Eh, Pablo quiere sacar eh, esa exigencia para los gentiles. Y si él se mantuviera apegado a la Torá escrita, entonces no le quedaría otra que imponerle circuncisión a los gentiles. Así es que Pablo decide eliminar, entre comillas, la ley escrita y colocar en su lugar el seguimiento de Cristo a través del Espíritu. Ahora, eso lo llevó a preguntarse, bueno, ¿qué pasa con Israel ahora? Porque finalmente Israel existe por su relación con la Torá y el privilegio de Israel es eh, haber recibido la Torá. Y Pablo entonces entra en un camino de argumentación que lo lleva incluso a la predestinación. Y también nosotros vimos en el capítulo 10 que Pablo empieza a argumentar de manera casi furiosa, citando textos del Antiguo Testamento, eh, y al citarlos, Pablo no hace exégesis de esos textos, él no está interesado en hacer exégesis de esos textos, Pablo está interesado en usarlos como textos pruebas, como recursos retóricos en esta argumentación que está armando. ¿Mm? Y es por eso que
Pablo a veces manipula los textos, como en el caso de aquel texto de quién cruzará el mar para traernos la Torá, o quién irá al cielo para traernos la Torá, que Pablo sustituye por Cristo, y de eso ya hablamos el video pasado. ¿Mm? Pablo intencionalmente manipula esos textos, probablemente a personas que conocían el texto, como recurso para convencerlos de la nueva realidad que se vive por la llegada del Mesías. La llegada del Mesías para Pablo cambia todo. Pero la pregunta permanece: ¿cuál es el estatus ahora de Israel? Y eso es lo que va a empezar a contestar Pablo en el capítulo 11. Y dice así, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? A ver, estos tres versículos son extraordinarios. Primero, Pablo dice y repite, y esta repetición es muy importante porque es un énfasis, ¿no? Dios no ha desechado a su pueblo, Dios no ha desechado a Israel. Y esto es algo importantísimo porque la iglesia cristiana muchísimas veces ha dicho lo contrario, ha dicho que Dios desechó a Israel y que por haber rechazado al Mesías, Israel ya no es el pueblo escogido de Dios. Pablo categóricamente es contrario a esa afirmación. Pablo dice: Dios no ha desechado a su pueblo. Ahora, este antisemitismo cristiano, porque es eso, antisemitismo cristiano, llevó finalmente al holocausto. Por eso es tan importante enfatizar este punto. El pueblo de Israel no es el ex pueblo de Dios, continúa siendo pueblo de Dios. Y como vamos a ver, no es que la iglesia cristiana haya reemplazado y ha sustituido a, a Israel, y que ahora la iglesia cristiana sea Israel y que Israel ya no sea nada. Eso es teología de la sustitución, es peligrosísima, esconde un antisemitismo salvaje y no es lo que enseña Pablo. Pablo dice: no ha desechado Dios a su pueblo. El pacto de Dios con Israel continúa vigente. Israel, en el sentido de la carne, en el sentido de los descendientes de Abraham, sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Y hay precedentes de esto. No es que la desobediencia de Israel signifique que Dios lo deseche. Y la prueba está en lo que pasó con Israel en su época de alta apostasía, en el reinado de Acab, de Jezabel. ¿Mm? Y cuando el profeta Elías tuvo que tomar medidas drásticas, ¿no? Matar a 400 profetas de Baal y todo ese tipo de cosas. Y Pablo usa ese antecedente, ese precedente. Y de hecho, eh, Pablo, que está citando el libro de Primera de Reyes, dice, en griego dice: ¿o no sabéis lo que dice en Elías la escritura? En Elías. En español se tradujo como de Elías, en fin, pero es un detalle técnico. Y él, y en esta cita que hace Pablo de Primera de Reyes,
en la experiencia de Elías es significativa porque en el fondo Pablo se está colocando él en la posición de Elías. Arriba, él ha dicho que él, Pablo, es israelita, descendencia de Abraham, tribu de Benjamín. Y él es prueba de que Dios no ha desechado su pueblo porque él continúa siendo creyente, él ha aceptado al Mesías y él por lo tanto en la visión paulina, ¿no es cierto?, continúa siendo fiel a Dios en sus propósitos, contrariamente a lo que dicen sus acusadores. Entonces Pablo en el fondo está diciendo, mira, yo estoy en la posición de Elías. Cuando Elías creyó que estaba solo, yo también podría pensar que estoy solo en medio de esto. La mayor parte de los judíos no ha aceptado a Jesús, pero yo he aceptado al Mesías y por lo tanto sigo en fidelidad a Dios como Elías se creía solo en fidelidad a Dios. Y al igual que Elías, Pablo se sentía amenazado y sabía que había gente que buscaban matarlo. Por lo tanto, Pablo así está haciendo un guiño, está diciendo, miren, mi situación es la misma que Elías. Así es que no se escandalicen si a mí me persiguen, si a mí me critican, si levantan calumnias contra mí, porque lo mismo hicieron con Elías. Verso 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y aquí Pablo entra en una en una argumentación muy interesante. Pablo va a usar el concepto de remanente. Y el concepto de remanente existe en los profetas del Antiguo Testamento. Y Pablo va a decir entonces, va a comparar a los 7000 que se mantuvieron fieles a Dios y no doblaron la rodilla delante de Baal, que es una proporción relativamente pequeña de todo el pueblo, pero no despreciable. Pablo está diciendo, así también, a pesar que la mayor parte de Israel ha rechazado al Mesías, a Jesús como el Mesías, hay un remanente, pequeño pero remanente al fin, que sí lo ha aceptado. Y ese es el equivalente a los 7000 hombres que no adoraron a Baal. ¿Okay? Ahora, probablemente dentro de los receptores de la carta, dentro de la comunidad cristiana de Roma, debe haber habido judíos convertidos al cristianismo. O si ustedes quieren, judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, les está diciendo, ustedes ven, ustedes también son testigos de que Israel no ha sido desechado. Ustedes son estos 7000. Sigamos. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay un remanente y un remanente escogido por gracia, igual que los gentiles. Por lo tanto, este remanente de Israel está en el mismo pie, de alguna manera, que los gentiles. Verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Entonces, aquí entra este concepto de predestinación que ha desarrollado Pablo en los capítulos anteriores, y nos está diciendo que una parte del pueblo fue escogida por gracia y por tanto con un propósito también, probablemente, mientras que el resto del pueblo fue endurecido. Esta es la teoría de que Dios
tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere, como lo hizo con Faraón. Entonces Pablo está aplicando su teoría de predestinación y está diciendo, Dios separó dentro del pueblo de Israel un remanente que sirve como testigo y el resto que sigue otro camino. Verso 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Aquí Pablo está citando Deuteronomios 29, versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Como Pablo cita muy libremente, si prefieren decirlo así, no voy a decir que tergiversa, pero que cita libremente la Torá, vale la pena revisar las citas que le coloca. Entonces, esto es el texto en Deuteronomio. Y vamos a ver en qué contexto está inserto este verso. El capítulo 29 de Deuteronomio tiene la gracia de que sigue al 28 y al 27. En el 27, en el capítulo 27 de Deuteronomio se han proclamado las maldiciones generales por no cumplir la ley. En el 28 se han declarado las bendiciones del pacto y las maldiciones del pacto. Las maldiciones son como 98 maldiciones. Las maldiciones propias del segundo exilio. Y ahora en el 29, Moisés comienza diciendo, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Es la renovación del pacto. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es decir, Dios no ha permitido que ustedes entiendan todo lo que pasó con ustedes, todo lo que significa la liberación que tuvieron, todo lo que significó el éxodo. Y desde este punto, Moisés va a argumentar que el pueblo de Israel en algún momento va a pecar contra Dios, se va a ir atrás de ídolos, lo que finalmente lo va a mandar al exilio. Y en el capítulo 30 de Deuteronomio, que significativamente está justo después del 29, Moisés va a decir que cuando lleguen sobre Israel, cuando lleguen sobre ustedes, cuando los encuentren todas estas palabras, todas estas cosas, la bendición y la maldición, entonces ustedes se volverán al Dios de Israel y Moisés empieza a describir el retorno, el arrepentimiento de Israel, el retorno a Dios, cómo Dios tiene misericordia de ellos, cómo Dios los restaura y cómo Dios los lleva finalmente a todos los cautivos que Dios recoge de todas las partes, de todos los confines de la tierra, los lleva finalmente a la tierra de Israel, cumpliendo la promesa dada a Abraham. Por lo tanto, esto es muy curioso porque es como si Pablo, y digo bien Pablo, en Romanos empezara a oler el exilio. Empezado a oler el exilio. Pablo le está diciendo a los judíos, codificadamente, el pueblo de Israel está en la etapa de no entender
la obra de Dios. Y eso les va a significar irse al exilio, hasta que finalmente sean restaurados cuando Israel vuelva a Dios, cuando Israel se arrepienta, cuando Israel haga teshuvá. Y eso parece lo que Pablo comienza a oler. Es como si Pablo entendiese el significado de las profecías de Moisés en el libro de Deuteronomio. Por eso es que cita tanto Deuteronomio entre los capítulos 27 al 32. Vamos a volver sobre este tema un poco más adelante, pero sigamos con el análisis del capítulo. Versículo 9. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Esta es una cita del Salmo 69. El Salmo 69 es muchas veces visto como, en la tradición cristiana, como un salmo que relata los sufrimientos de Jesús y cómo Jesús ha sido rechazado. Y probablemente Pablo esté citando este salmo con esa intención también. Entonces podría parecer que el salmo está retratando a Jesús pidiendo que los judíos que lo negaron y que lo rechazaron fueran tratados como sus enemigos. ¿Mm? Y por lo tanto sean humillados y degradados. Pero yo no creo que sea esa la intención que tiene Pablo. Yo creo que Pablo está simplemente colocando el énfasis en el verso 23 del Salmo que dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Yo creo que esa es la parte que quiere enfatizar. Además, pensar que Jesús estaría rogando a Dios para que el pueblo judío fuese maltratado de alguna manera, contrasta con las palabras de Jesús que son registradas en los evangelios como siendo dichas en la cruz cuando él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Justamente no saben lo que hacen porque no están viendo las acciones de Dios. Ahora, por otro lado, este salmo solamente puede ser aplicado a Jesús como una aplicación secundaria, porque finalmente el Salmo dice, me fui al Salmo 109 por un error ahí está. Lo voy a buscar en mi Biblia de papel porque aquí tengo los versos en mi memoria visual. El versículo 5 dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Esas palabras son apropiadas para David, que es el autor del Salmo, pero no son apropiadas para Jesús, porque en la tradición cristiana, en la teología cristiana, Jesús nunca pecó. Por lo tanto, ¿cómo podría decir, y mis pecados no te son ocultos? Bueno,
Entonces, este salmo que relata el sufrimiento de David en la época en que David fue perseguido por sus enemigos, puede aplicarse solamente como segunda aplicación a Jesús. Por lo tanto, hay que tener ciertos matices, ciertos cuidados con esa, con esa aplicación. Pero en fin, volvamos entonces a Romanos. Lo que está enfatizando Pablo al citar el Salmo 69 no es la humillación de Israel, sino el hecho de que sus ojos están oscurecidos y no han entendido, en opinión de Pablo, la obra de Dios, la obra que Dios estaba realizando. En fin, sigamos. Versículo 11, que todavía tenemos mucho capítulo por discutir. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles celos. Y aquí de nuevo Pablo dice cosas muy interesantes. Dice justamente que el tropiezo de Israel no es definitivo. Tropezó Israel, pero no para que cayesen, no para caer de la gracia de Dios o de ser el pueblo escogido. Israel no ha dejado de ser el pueblo escogido. De hecho, Israel sigue sirviendo el propósito de Dios, porque su transgresión, en opinión de Pablo, o sea, el no haber obedecido a Dios, el no haber aceptado al Mesías, da ocasión para la salvación de los gentiles, porque Dios estaría usando a los gentiles para provocar celos a Israel. Y de nuevo está la idea de Deuteronomio 32, que ya discutimos el video pasado. Verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más plena su restauración? ¿Cuánto más, su plena restauración? Entonces, fíjense, aquí Pablo ya está insinuando de que al final Israel va a ser restaurado, como lo predice Deuteronomio 30. Verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entre paréntesis, aquí cambia o especifica el foco Pablo hacia los gentiles. Este recurso probablemente es necesario porque la iglesia de Roma debe haber sido una iglesia mixta. Entonces aquí está diciendo, mire, le estoy hablando al grupo de los gentiles en esa iglesia. Verso 14. Por si en alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. De nuevo, Deuteronomio 32 en la cabeza. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y aquí aplica el concepto de resurrección en términos metafóricos a Israel también. Verso 16. Entre paréntesis, porque en realidad el Mesías es el representante de Israel. La suerte del Mesías es la suerte de Israel también. Si el Mesías resucita, Israel también resucita metafóricamente. Ok, verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí uno se pregunta, ¿cuáles son las primicias? ¿Son los patriarcas o es Cristo, el Mesías? Ambos están relacionados con el pueblo de Israel, pero no importa. El hecho es que ya sean los patriarcas o ya sea el Mesías, que son considerados como primicias, el hecho es que ambos son santos,
Por lo tanto, el pueblo también es santo. Y la raíz, que en definitiva son los patriarcas, si es santa, también las ramas, es decir, también los descendientes, el actual pueblo de Israel, tanto actual para nosotros como el actual para Pablo, también son santos, también tienen esa categoría. Y santo significa no que se porten bien, significa que tienen un propósito especial para Dios. Son propiedad de Dios y Dios los usa para su propósito. Santo significa separado, pero siempre es separado para un propósito divino. Verso 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ya, y esto aquí es ¡pum! Nos va a volar la cabeza. Porque primero, son los gentiles los que son injertados en el olivo. El olivo es Israel, el olivo es un símbolo incluso bíblico de Israel. Y son los gentiles los que son injertados en Israel. Israel no ha sido desechado y los gentiles no son un árbol aparte, han sido injertados en Israel. Y no al revés. Por lo tanto, la iglesia gentil tiene que tener cuidado, no jactarse, no despreciar, no humillar a Israel, no maltratarlo tampoco. Y la iglesia cristiana ha sido buena en todo eso en 2000 años. Porque finalmente, si la iglesia cristiana tiene una relación con Dios, esa relación con Dios tiene su raíz en Israel. En Israel. Por otro lado, yo creo que Pablo, y aquí es donde me vuela la cabeza, Pablo yo creo que sigue teniendo en mente Deuteronomios 32, que nosotros comentamos la semana pasada en detalle. Y en Deuteronomios 32, si ustedes recuerdan, se dice que Dios va a provocar los celos de Israel con una nación insensata. Y esa misma nación insensata iba a maltratar a Israel. Y Dios finalmente iba a juzgar a esas naciones insensatas. Por lo tanto, Pablo, que tiene esto en la cabeza, porque Pablo sabe el significado de las profecías de Moisés en Deuteronomio, él sabe que si la iglesia gentil trata mal a Israel, lo va a pasar mal. Dios les va a pasar la cuenta. Así es que yo, que la iglesia cristiana, lo pensaría dos veces. Yo empezaría a arrepentirme de mis pecados porque con respecto al pueblo de Israel. Y por supuesto los pecados en general, pero en particular esto. Porque Dios va a pasar la cuenta y Pablo va a seguir argumentando en esa línea. Verso 19. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿No ves? Yo soy importante. Soy tan importante que Dios desechó parte de su pueblo, desechó a su pueblo para darme ahora el privilegio a mí. Grave error, dice Pablo, no piensen así. Verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. En realidad, estas palabras reflejan también el Deuteronomio. En el Deuteronomio, Moisés le dice a Israel,
no crean que es por la justicia de ustedes que ustedes van a entrar a la tierra prometida y van a poseer esa tierra que ahora está habitada por las 7 naciones. Es por el pecado de ellos que ellas son desalojadas y ustedes entran. Así es que no vengan a hacerse los soberbios aquí. Recuerden siempre que ustedes tienen que mantener su relación con Dios y tienen que ser fieles a Dios y a la Torá. Pablo le está haciendo la misma advertencia ahora a la iglesia gentil. No crean que es porque ustedes son chicos y chicas lindos e interesantes, no es por la bonita cara de ustedes que son injertados en el olivo y que ahora ustedes son parte del pueblo de Dios, sino que es porque ellos desobedecieron que fueron, que están en problemas, que se van a ir en exilio. Porque si Dios no perdonó, dice el verso 21, a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Dios va a pasar la cuenta, Dios le va a pasar la cuenta a la iglesia cristiana por su antisemitismo de 2000 años. Ojo. Verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y yo creo que no tengo que agregar nada a eso, ¿no? 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y aquí viene Deuteronomio 30. Deuteronomio 30 predice el arrepentimiento de Israel al final de los tiempos y que Israel haría teshuvá y que Dios los rescataría y cumpliría el pacto con Abraham en ellos. Verso 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Si Dios tuvo misericordia contigo, que estabas excluido del pacto, entonces ¿cómo Dios no va a tener misericordia de su pueblo escogido, de los descendientes de Abraham, a quien le prometió que haría un pacto con su descendencia? Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no, misterio quiere decir secreto, ojo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El endurecimiento lleva a Israel al exilio, y el exilio es la oportunidad de entrada de los gentiles al pueblo de Dios. Esa es la idea. El endurecimiento, Deuteronomio 29, el arrepentimiento del pueblo de Israel, Deuteronomio 30. Entre medio está el exilio. Y esa es la oportunidad de salvación para los gentiles. Y el versículo 26 remata: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad.
y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto es una cita del libro de Isaías, pero se refiere al proceso descrito en Deuteronomios 30. Todo Israel será salvo. Esa es una enseñanza del Talmud. El Talmud todavía no había sido escrito en la época de Pablo. El Talmud va a comenzar a ser escrito 150 años después. Eh, pero en el Talmud está escrito exactamente esto: todo Israel será salvo. Todo Israel tiene parte en el mundo por venir. Ahora, lo interesante es cómo lo dice Pablo y en qué contexto lo dice Pablo, porque al parecer Pablo lo que está pensando es que todo el Israel que va a ser salvo es efectivamente el Israel según la carne, que va a volver a Dios en el tiempo del fin, pero también los gentiles que hayan sido injertados en el olivo. Para Pablo, al parecer, todo Israel será salvo, incluye al pueblo de Israel y a los gentiles que hayan aceptado seguir los caminos de Dios. Todo Israel será salvo. Por lo tanto, Pablo está muy lejos de cualquier teología de la sustitución y cualquier teología que menosprecie o que excluya al pueblo de Israel de, de las promesas que les fueron hechas en, en el, en el pacto, ¿no? 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, claro, porque el pueblo de Israel mayoritariamente se ha opuesto al Evangelio. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Todavía son amados, entonces, por parte de Dios, por causa de los padres, por mérito de los padres, por mérito de los patriarcas. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios llamó, llamó con un propósito y ese llamamiento, ese llamado es irrevocable. Es irrevocable, dice Pablo. De hecho, uno puede leer en el Deuteronomio, Dios, cuando llamó al pueblo de Israel, cuando escogió al pueblo de Israel, supo desde siempre lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, supo desde siempre los dos exilios. De hecho, están ahí profetizados en el libro de Deuteronomio, y bueno, y en Levíticos también, ¿no? En Parashá Bejucotai, eh, las, eh, las, las maldiciones del pacto que se refieren al primer exilio, y en Deuteronomio, en Parashá Kitavó, las maldiciones que se refieren al segundo exilio. Así es que Dios sabía desde siempre que Israel iba a pasar por esos altos y bajos y por los bajos profundos que tenía que pasar hasta llegar a la redención de Israel profetizada en Deuteronomios 30. Verso 30, justamente. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Entonces, esto es característico de Pablo. Pablo piensa en términos paralelos entre judíos y gentiles. Judíos y gentiles no son tan diferentes así, pasan por los mismos procesos, solo que en tiempos distintos, y finalmente la salvación de ellos, de gentiles y judíos, depende de la misericordia de Dios y por lo tanto es de gracia para ambos. Los rabinos estarían absolutamente de acuerdo con esto, entre paréntesis,
para los rabinos, la elección de Israel es un asunto de gracia. No lo dicen así, pero lo dicen en términos equivalentes. Verso 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, es lo que estábamos diciendo. Y vamos a terminar con estas palabras que salen del corazón de Pablo, donde Pablo se maravilla y suelta toda su alabanza a Dios cuando dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué podríamos agregar a esta cita del profeta Isaías, donde se declara la unicidad y la soberanía de Dios? Y el verso 36, ¿no es cierto?, donde se declara que finalmente todo depende y todo proviene de Dios, que Él es el que maneja todas las cosas. Y finalmente es el propósito de Dios el que se realiza, el propósito de Dios es el que se materializa, y el propósito de Dios es que tanto gentiles como Israel sean salvos, y como está escrito: y entonces todo Israel será salvo. Que esa sea nuestra experiencia también, que nosotros también, habiendo sido injertados en este olivo, en este pueblo de Dios, podamos ser bendecidos por la misericordia de Dios, podamos disfrutar de una unión perfecta con Dios, una unión perfecta y creciente con Dios por toda la eternidad. Que así sea. Bueno, por ahora solo me queda desearles a todos un Shabbat Shalom, y perdonen la extensión de este video, pero este capítulo había que tratarlo de manera completa. Entonces, Shabbat Shalom para todos y nos vemos en un próximo video. Chao.